Jesús dijo a sus discípulos: «Tened cuidado de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no recibiréis ninguna recompensa del Padre que está en el cielo. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo vayas pregonando delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres. Os aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando vosotros oréis, no hagáis como los hipócritas. A ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos. Os aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando vosotros ayunéis, no pongáis cara triste como hacen los hipócritas, que desfiguran su rostro para que se note que ayunan. Os aseguro que con eso ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro para que tu ayuno no sea conocido por los hombres, sino por tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. La imposición de las cenizas es un gesto que nos conduce a los orígenes de la humanidad, cuando nuestros primeros padres fueron marcados por la peor de las heridas, el pecado. Aquella falta original, aquella primera separación de Dios, precipita todas las cosas en la ruina más radical y profunda. De no mediar la misericordia de Dios, todo hubiera sido irrecuperable. La ceniza nos recuerda eso. Es una regresión al origen informe a causa del pecado. Dice en Génesis 3:19, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo tornarás. Desde el pecado original, la tierra reclama lo que una vez poseyó, y la muerte le proporciona sus víctimas, porque la muerte es consecuencia de la separación de Dios, del alejamiento de la vida que el hombre decidió llevar a cabo bajo la seducción del demonio. No es posible comprender la redención sin comprender antes de dónde somos redimidos, de qué profundidades tenebrosas hemos sido rescatados. No podemos darnos cuenta de la infinita misericordia de Dios sin antes contemplar la abrumadora distancia que el pecado puso entre nosotros y Él. Abismo infranqueable para toda criatura, pero no para Dios. El inicio de la Cuaresma nos recuerda precisamente eso: el polvo seco y estéril, sin vida, disperso, sin forma, con el cual Dios realizará la obra más admirable de todas, que es la redención. Una de las claves principales del Evangelio que hemos escuchado es la importancia máxima del interés que guía nuestras vidas, representadas en las distintas miradas que en este Evangelio aparecen. Los hipócritas, los fariseos, buscan ser vistos, algo en lo cual Jesús insiste mucho para describir esa perversión religiosa. Buscan ser vistos por los demás. Buscan recompensa inmediata de parte de las criaturas y dejan de lado a Dios. No les importa la mirada de Dios, sino la mirada de los hombres. Y eso pervierte el sentido de todas sus obras, no solo de la oración, de la limosna o del ayuno. Ser vistos aquí significa ser reconocidos, aprobados, alabados, recompensados. La mirada recompensa. La atención aprueba nuestras obras. El mirar o el ser visto en la Escritura es una actitud de gran trascendencia. Aquí la mirada de los hombres sobre las prácticas farisaicas, prácticas que tristemente pueden convertirse también
en mayor o en menor medida en las nuestras. Esa mirada de los hombres, esa aprobación de los hombres, significa la recompensa de este mundo. En el fondo es la autocomplacencia al margen de Dios, una vida de apariencias, de una superficialidad sin sustancia, sin valor, sin contenido, sin amor en definitiva. En cambio, el Padre que ve en lo secreto, su mirada salvadora, es aquella con la que miró al comienzo de los tiempos al justo Abel y negó al perverso Caín. Capítulo 4 del libro del Génesis dice: Yahvé miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín ni a su oblación, por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. Su mirada es recompensa eterna, la mirada es Dios mismo, porque Dios no da algo distinto de sí al darnos la vida eterna, sino que es Él mismo, la plenitud total, el único que sacia la sed que nos consume durante nuestra peregrinación por el desierto del mundo. Ayuno, oración, limosna no son simplemente prácticas piadosas ordenadas a templar nuestro espíritu. No es puro sacrificio por el sacrificio mismo, no es pura privación. El tema crucial es la mirada de Dios. La cuestión esencial es lo que Dios ve en nosotros y de lo cual nosotros debemos ser conscientes. Estas tres prácticas tradicionales son modos de apertura a la mirada divina y por eso no son tanto privaciones como ganancias. Porque su mirada nos hace ver, su mirada nos purifica, su mirada nos vuelve agradables a Él, nos hace justos, nos santifica. No son nuestras obras, sino la obra de Dios en nosotros. Que por el ayuno sea Él nuestro alimento. Acá se nota la apertura. Si el ayuno nos conduce a reflexionar, a pensar y a vivir mejor, a esta dimensión tan importante que es Dios como alimento. Que por la oración Él ore en nosotros. También apertura del corazón para que nuestra oración sea la de Él en nosotros. La única oración auténtica. Que por la limosna Él ame en nosotros, ¿no? La limosna abre el corazón a ese amor de Dios para que se traduzca en el amor al prójimo en nosotros. De tal manera entonces que ayuno, oración y limosna ya no son tanto carencias, privaciones, dejar de lado cosas, sino todo lo contrario. Son aperturas fundamentalmente a esa presencia de Dios, como alimento, como orante, como amante en lo profundo de nuestras almas. Que el Señor nos vuelva entonces a rescatar del polvo de la tierra, que nos haga nacer de nuevo, que nos haga existir otra vez para Él.